GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. La naturaleza nos invita a visitar Iguazú todo el año. Misiones, selva y cataratas. El destino de un buen viaje en todas las estaciones. Su majestad, las cataratas del río Iguazú. Un conjunto maravilloso de 265 saltos que hermanan a la Argentina con Brasil, y en ese abrazo fraterno de las aguas se encuentra con la República del Paraguay, destino de naturaleza y mucho más. Atractivos turísticos, paseos de compras, gastronomía, hotelería de primer nivel mundial. Visita visitiguazú.travel. Iguazú todo el año. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero se hace pan en compañera. Todas y todos ustedes, qué gusto nuevamente iniciar como cada semana este viaje imaginario de Voces de la Selva. Les invito, cualquiera sea el lugar donde se encuentren, a viajar justamente de la selva al mar y del campo a la ciudad. Y hoy nos vamos a ir al mar. Nos vamos a ir a Mar del Plata. Vamos a hablar con un historiador, pero yo les propongo que tengan especial atención, porque vamos a hablar de la merluza, pero no va a ser un programa de comida saludable, va a ser un programa de historia. Y a veces, cuando hablamos de merluza, y a propósito estoy entremezclando estos términos, tenemos que tener cuidado con algunas espinas que se nos pueden quedar atravesadas en la garganta, porque la historia tiene muchas versiones, observadores, revisionistas, personas que la interpretan de una manera o de otra. Hoy vamos a hablar con Jorge Tezán, que está ahí esperando que comencemos el diálogo, pero antes quiero contarle algo sobre Jorge. Él se presenta como un dibujante humorístico, como un periodista que además dice
por lo menos así lo afirma un historiador. Él mismo dice que es un aprendiz de historiador que, sin embargo, lleva adelante un podcast de historia muy exitoso. Tiene decenas y decenas de miles, yo creo que está por cerca de los 300.000 visitantes a su podcast, y lo lleva adelante hace varios años. Dice que en una columna, entiendo que una columna radial o televisiva, ahora le vamos a preguntar, nació alguna vez, se acabó la merluza, pero nunca se acabó. En fin, no quiero darle tantas vueltas a esta presentación. Quiero saber si del otro lado de este aparatito está Jorge Tezam. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? A ver si lo tenemos ahí. Con micrófono silenciado, tal vez. Hola, Jorge. Jorge Tezam es el creador, el ideador, el recopilador, el redactor, y él mismo dice que es el que hace lo que puede para que se acabó la merluza, nunca se acabe. ¿Qué juego de palabras más, no sé, más contradictorio? Como la historia algunas veces. Jorge Tezam, ¿estás ahí? ¿Todavía no? Ahora sí. Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? A ver si lo podemos lograr a Jorge. Hola, ¿sí? Ahí está, Jorge, ahí te escuchamos. A ver, ¿qué está pasando? Escucho voces, pero no sé si es Jorge, que está en el aire. ¿Ahí se me escucha? Ahí se te escucha. Jorge, ¿vos me escuchás a mí? ¿Ahí se me escucha? Sí, se te escucha. Jorge, ¿me escuchás a mí? Hola. Parece que en Mar del Plata andan los oídos todavía un poco cerrados. A ver, esperamos que nuestro doctor Guillermo Martino establezca esta comunicación. Acá estamos, Claudio, ¿cómo estás? Sí. Con 12 grados, lo vemos. Ahora no se te está escuchando, Jorge. Recién sí te escuchamos, pero él no nos estaba escuchando. A ver, ahí te estamos escuchando, Jorge. Ahí sí. A ver si él nos está escuchando. Así que le damos el aire ahí a Jorge Tezam. Recién estaba con un fondo de las playas de Punta Mogotes. A ver, mirá qué bien. Sí. Hola Jorge, ¿me escuchás? Claudio Salvador te saluda. Y Guillermo Samartino. No, es como que él no nos estaría escuchando. Ajá. Pero recién, a ver, no escucha, dice él que no estaría escuchando. Si te parece, vamos a ir a una publicidad. Mientras tanto, vamos a vender en el aire y ahí vemos que va cambiando de auricular Jorge Tezam. Y a ver si Perfecto. podemos hacer la comunicación. Bueno, yo le preguntaba ayer, dialogábamos con Tamborita, con la compañera de nuestro querido colaborador siempre presente aquí, Candelario, acerca de la historia, ¿no? Que uno realmente, para conocer sobre la historia, para no quedarse con esos manuales de la escuela, con esos libros con los cuales nos formaron a todas y todos los argentinos prácticamente, siempre depende mucho del docente, ¿no? Hay docentes que de repente van un poco más allá de los programas educativos, pero normalmente nos han formateado con una historia convencional. Hola Jorge, ¿estás ahí? ¿Me escuchás ahora? Creo que lo vamos a tener que llamar vía telefónica, me parece, ¿eh? No va a ser posible. Decía que
que nos han formateado, nos han preparado de una manera convencional con la historia. Es como que no queremos, pero sí podemos mirar un poco más allá de esa historia oficial que nos han contado. Jorge, por lo que yo he observado, él no me está escuchando todavía, pero él ha revisado, ha investigado, ha recopilado elementos de la historia, fundamentalmente de la historia argentina, aunque hay algunos podcasts que hablan de otras historias europeas, pero fundamentalmente de la historia argentina, que son desconocidos. Yo se los recomiendo, mientras nos vamos poniendo nuevamente en línea con él, les recomiendo que busque en las redes digitales y en el Spotify Se acabó la Merluza, que es un... Sí, es el nombre, no me miren así. Se acabó la Merluza, así se llama. No sé si tiene algo que ver con Mar del Plata, si tiene que ver con un pasado pescador de Jorge Tezán, pero en realidad así se llama el podcast. El podcast son capítulos, episodios de momentos de la historia argentina, fotografías de la historia que nos hacen pensar muchísimo, nos hacen reflexionar, profundizar sobre, por ejemplo, ¿no? Personajes de la historia como San Martín, como Belgrano, personajes de la historia más reciente, como tal vez puede ser Leandro N. Alem, como puede ser Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, muchos personajes de la historia, algunos que evidentemente no recuerdo, pero que tienen que ver también con la historia policial o con la historia de anécdotas muy, pero muy renombradas, pero que tienen otra versión siempre. Como dice él, por caso, es una palabra que utiliza mucho, por caso, una expresión, pensemos que la merluza se puede ir por otros carriles, por otros entre la historia argentina, y que evidentemente eso hace que podamos, como decía, revisar un poco también cómo nos formaron en las escuelas, docentes que a lo mejor han tenido toda la voluntad, pero se han quedado en el libro, se han quedado en el manual convencional, o que exigían los ministerios de educación, tanto en la época en que éramos jóvenes, aquellos que hoy somos veteranos, como ahora mismo. A veces no se habla en las escuelas de ciertas historias que tienen que ver con la Revolución de Mayo, con las historias de la independencia, con los héroes más escondidos, tal vez como podemos hablar de Juan Azurduy, o el mismo Andrés Guazurarí. Le pregunté a mis alumnos el otro día, alumnos indígenas, ¿cómo dirían ellos? ¿Andrés Guacurarí, como aparece en las firmas de Andresito, o Andrés Guazurarí? Sin lugar a dudas me dijeron Guazurarí y no Guacurarí. Y bueno, y así vamos aprendiendo todos. Jorge está ahí. Hola, Jorge. No está Jorge. Bueno, ¿y Guillermo San Martino está conmigo? Para saber un poco qué es lo que puede estar pasando. Hola, ¿sí? Sí, acá estoy. Estamos tratando de comunicarnos por otra vía de comunicación con Jorge para tenerlo en el programa de hoy, Claudio. Bueno, no tenemos alternativa. Estamos como encarnando nuestro anzuelo para ver si hoy pica la merluza. Se pesca con caña, me imagino, ¿no? Yo la verdad que no tengo la menor idea cómo se pesca la merluza, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Mientras tanto, quiero enviar algunos saludos. Me han llegado diferentes repercusiones sobre este programa. Más que saludos a audiencias, empezando por la radio, la FM La Voz Capital de Posada,
que nos tiene paciencia y nos está transmitiendo en forma simultánea, a Beto, a María Tumelia. Ellos son los pioneros de esta red, una red que se conformó artesanalmente. Somos una unión de radios asociadas, como dice muy bien uno de los eslogans, uno de los lemas de esta emisora GDS Radio Mar del Plata, radios asociadas que transmiten este programa por afinidad, por amistad, porque nos conocemos, nos respetamos, porque artesanalmente hemos construido, no sobre la base comercial que algunas veces rige las emisoras, sino sobre la confianza. Es un vínculo de confianza. Por eso también saludo a Carolina Ramírez en la Radio Elemental de Apóstoles, también transmitiendo en forma simultánea, y a la radio del Movimiento Agrario de Misiones, el MAM, en el Soberbio, la FM Amanecer Agrario, y le mando también un saludo a Javier, que anda por ahí controlando, que no nos perdamos del aire mientras intentamos, vamos a ver si es posible, la comunicación con Mar del Plata. Parece mentira, ¿no? De Mar del Plata, o sea, del mar a la selva, aquí en Puerto Iguazú. Vaya mi saludo también para la Radio 33, que nos va a escuchar y nos escucha los jueves por la noche de 22 a 23 y los sábados a partir de las 11 de la mañana. Y para la histórica, mi queridísima histórica Radio Cataratas, transmitiendo online actualmente y resistiendo. De eso se trata, de resistir tiempos realmente muy difíciles. También les sigo contando, estamos en Andresito con la pionera, la radio FM Andresito, de Andresito. Un saludo también ahí para la gente de Andresito. Nos vamos un poquito hacia el sur, llegamos por la ruta 101, luego por la ruta 17, tomamos la ruta 20, nuevamente la 101 y llegamos hasta San Vicente. De San Vicente nos vamos al Soberbio y en el Soberbio está la FM Guaraní. Chango Morínigo, un abrazo para él. Seguimos por el río Uruguay, bajamos hasta el Alto Uruguay, por el Alto Uruguay hasta Colonia Aurora, y ahí está justamente la FM Alto Uruguay. Volvemos a la ruta 14 y nos encontramos con gente de Salto Encantado. ¿Cómo está la gente de Salto Encantado? Con este frío que está llegando, esta bomba polar que dice que está afectando prácticamente a todo el cono sur. Va subiendo la bomba polar, no creo que todo el cono sur, exageran un poco algunas veces los colegas de la radio. Bueno, ahí está la FM Salto Encantado, en Salto Encantado, justamente. Y seguimos por la ruta 14 ahora, decididamente, hasta la ciudad de Oberá, preciosa ciudad de Oberá, donde la LRH 713, la radio de Oberá, un saludo también para la gente, para Ronnie, para Tony y para todo el equipo de la radio, está sintonizando este programa. Ustedes saben, sí, ahora vengo nuevamente para el río Paraná, pero ustedes saben que este programa comienza siempre todos los miércoles, una gira que dura 8 días. Parece mentira, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, son 7, 5, lunes, martes, miércoles, 9 días dura la gira. Estaba contando con los dedos como mis nietos más chiquitos, ¿no? 9 días dura la gira. O sea, desde el miércoles hasta el jueves de la siguiente semana. Y quiero seguir presentando a las radios porque realmente estoy muy orgulloso de que nos escuchen también a través de la radio lateral. Ahí estamos. Hola, ahora conectamos con Mar del Plata. Bueno, entonces vamos a postergar un poco el saludo a todas las emisoras que nos escuchan porque tenemos el gusto. No sabíamos, encarnábamos con
le pusimos un cangrejito al anzuelo, después le pusimos un calamar, después le pusimos, no sé, de todo le pusimos hasta que al final picó la merluza. Ahí está, Jorge Tezán es el creador, el ideador, el recopilador, el redactor, el as, puede, según sus propias palabras, acabó la merluza. Hoy estamos lo presentando, ahora sí, escucharlo a Jorge Tezán. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Claudio? Tanto tiempo de que preparamos esto. Por caso, ¿no? Por caso. Pues mira, en realidad yo te lo había advertido, que esto de la virtualidad, sus dificultades, vamos a tratar que salga lo posible, hace maravillas nuestro director Guillermo San Martino, pero a veces, bueno, nos sorprende, es como que nos metemos en una dimensión que todavía no hemos descubierto completamente, algo así como la historia. Pero antes de hablar de la historia, ¿por qué no me contás algo sobre Jorge Tezán? Dijimos que pasaste por TN, dijimos que pasaste por la revista Barcelona, Así es. dijimos, claro, y que de repente en una columna de radio o de TV, no sé, aparece Se acabó la merluza. De radio. De radio. ¿Y por qué se acabó si recién empezaba? ¿Por qué? A ver, porque, empiezo por el final, digamos, ¿no? Acá en Mar del Dale. Plata, hace unos años, ya creo que hace 10 años, un medio digital compró una radio. Ajá. Y como yo soy bicho de radio también, he hecho varios programas, uno le presta atención a ver qué están haciendo, ¿no? Entonces un día está con tiempo, no voy a mezclar historias con historias, pero bueno, estaba haciendo otra cosa, estaba haciendo un trámite en realidad. Estaba escuchando esta radio nueva porque tenía toda programación nueva. Sí. Y a la mañana tenían un señor ahí, un programa a la mañana que era el horario central y que empezaban no sé qué habían confundido y empezaron a hablar de Gardel y de la vida de Gardel. Bueno, no pegaban ningún dato, Ajá. y me enojé y llamé a la radio y les dije que estaba todo, ¿no? Ajá. A la tarde, que ya había terminado, me llamó el conductor y me dijo, ¿por qué no venís y corregís lo que dijimos mal al aire? Bueno, Bueno, perfecto. ahí voy. Fui a la radio, dije, mira, dijeron esto. Bueno, charlamos ahí y no sé, a las 10 días, 10 días me llamó y me dice, ¿no querés hacer una columnita acá en el programa? Ajá. Bueno, voy a hacer una columna. Y como yo estaba haciendo ya unas cosas así en otros programas donde había estado, le digo, vamos a hacer una columna de historia. La Ajá. historia en realidad al principio era como más cosas curiosas y bueno. Y dice, bueno, está bien, ¿cómo le vas a poner de nombre? Y le dije, se acabó la merluza. Y acá va la explicación de por qué se acabó la merluza. ¿Tiene algo que ver con el lunfardo o no? No, tiene que ver con la historia. Ah, mira. La historia reciente de este país. En el año 2001, Ujú. por ahí por esta época, un poco más adelante, plena crisis del 2001, todo se venía abajo, yo vivía en Buenos Aires, me estaba por casar, trabajaba todavía en TN, o a esta altura del año creo que ya no trabajaba en TN, pero no importa. Y estábamos todos en una angustia por lo que pasaba en el país, estas cosas. Entonces, el presidente de entonces, que era Fernando de la Rúa, que ya había tenido algunas experiencias como no poder salir del decorado de Tinelli y cosas así, Sí. anuncia una tarde de mucha tensión que iba a hablar a la noche para contar dónde estábamos parados todos. Entonces, bueno, los programas de políticos, ¿no? Estaban pensando, bueno, viene a este programa, viene a aquel otro, No, eligió una forma suave de ir y comunicarse con la gente, que era
el programa de Susana Jiménez. Entonces va el programa de Susana Jiménez con la esposa, nietos, así, una nota muy amable. Sí, Susana lo ayudó muchísimo, porque había renunciado el vicepresidente, estaba el escándalo de las coimas en el Senado, etcétera. Y él empieza de golpe a decir que habían tenido dificultades que no pensaban que iban a tener. Susana lo trata de encauzar diciendo, bueno, sí, de renunció el vicepresidente, que claro, no le había pasado muy bien. no le había pasado. Entonces dice, él dice, no, y trata de meter un bocadillo que ella trata de frenarlo y él se manda a decir bocadillo, que directamente dice, bueno, lo que pasó además es que se acabó la merluza. Ah, mira La vos. dificultad del país, se acabó la merluza. Que además yo después averigué, es un problema no frecuente, sino cíclico de una especie animal, ¿no? Y entonces, Ajá. bueno, en ese momento yo confieso que me aterroricé porque el país estaba en manos de esa persona. Yo dije, vamos mal. Efectivamente, meses después pasó lo que pasó, bueno. Te confieso que yo pensé en Sí, el lunfardo porque, bueno, sí, existe la famosa frase del jailafe a la sofaila de querusa a la merluza, ¿no? Entonces, sí. Me han hecho eh, un montón de la merluza sin otra sustancia. Este, bueno, y yo dije, lo voy a guardar en mi cabeza para algún día que haga un programa de radio porque yo con nombres así, ¿no? claro, Entonces, cuando me ofrecieron hacer esta columna, le puse, se acabó la merluza. ya que Eh, estamos saliendo por Mar del Plata, ¿se puede sí, saber en qué radio era? no, porque se acabó la radio, ¿Se acabó al la merluza? año. Se Se acabó la acabó la radio, merluza. sí. Lo que se acabó fue la radio. Al año y pico nos echaron a todos, Ah, y con los oyentes en la puerta reclamando. Y ajá, bueno, pero después nosotros nos fuimos a otras radios, anduvimos dando vueltas por otras frecuencias, y la verdad que no me las acuerdo, soy claro, sincero. Lo claro. que pasó es que, bueno, en un momento, ya después, pasado un tiempo, el conductor del programa tenía a la madre enferma en La Pampa y se fue a ver a la madre enferma en La Pampa y quedamos a cargo del programa un chico nuevo que había traído, que era un estudiante de locución, y yo, y el estudiante de locución era muy militante de un cierto sector político, no importa qué. Sí, Entonces, en esos días se produce el anuncio un día a la mañana de Cristina Fernández que anuncia que el candidato iba a ser Alberto Fernández, ajá. ¿no? Y yo tenía desde el programa y dije, no va para no vamos, no, peor, es peor de lo que de cualquier desastre, esto nos vamos mal. Y el Sí, otro, el otro no, el otro ponía en las redes que iba todo bien. ajá. Se hizo un pequeño maraña de cosas y el conductor del programa, que me conocía ya hacía un tiempo, que ya no teníamos confianza y qué sé yo, me pidió luego que yo deje de ir al programa un tiempo. Entonces yo le dije, no voy más, ¿para qué? Qué sé yo, bueno, No vengo más. quédate con Ah, tu, con claro, tu, con tu espacio. y Quédate listo. con tu. Entonces, yo no ponía nada en ese espacio, pero bueno. Eh, y entonces, ¿qué pasó? Eso fue una situación. De pronto me empiezo a recibir, y si te fuiste, ¿cómo vamos a escuchar a Marlusa? ¿Y cómo vamos a dónde escuchar? Bueno, en un momento agarré, abrí un Facebook y como yo tenía todos los textos, porque yo las escribía y las Sí, decía al aire, los pegué los textos ahí, qué sé yo, y bueno, chau. Seguían los reclamos, porque queríamos que escucharte en algún lado, no tengo ninguna posibilidad de volver a la radio, no tengo ninguna intención, no puedo. Y entonces salta un señor que me dice, ahora que pusiste los, tengo que confesar que soy ciego. ajá. Y Somos dos, ¿eh? Somos dos, yo claro, también. dice, soy ciego y no puedo leer los textos. Entonces, bueno, no sé ya qué hacer para contentar a todos. Claro. Bueno, y me quedó la idea y pasó un poco el tiempo, estábamos en pandemia por ahí y dije, bueno,
me llega la idea de esto de los podcasts, digo, no sé cómo hacerlo, no sé muy bien cómo hacer. Bueno, hice un par de pruebas, no salieron mal. Y dije, voy a grabar 9 merluzas, de las que ya tenía hechas, que habían salido alguna vez. Ajá. Y es de primeras que hay en el podcast. Porque yo las dedico. Quiero aclararle a las audiencias que aquí Sí, en este programa, hoy, sí, sí, merluza es igual a podcast, claro, merluza es sinónimo de episodio, merluza es sinónimo de caso, un caso de la historia que este hombre, Jorge Tezán, rescata, pero que le mezcla con chispas de humor, una creatividad increíble, porque te hace reír de cosas inclusive que son dramáticas, ¿no? Yo te sí, comentaba fuera de aire hace algunos días que había escuchado varias merluzas varias veces y no me terminaban de sorprender. No cansa escuchar Se acabó la merluza, no cansa, no quiero nombrar ninguna popular, pero hay algunas que son reveladoras. No nos podemos quedar con una historia los argentinos. hay algunas que realmente son muy conmovedoras. Sí. Lo digo porque si a veces las escucho porque me hacen comentarios y realmente me lagrimeo. Y muchas veces en mi casa cuando las termino, queda todo ya envasado, digamos, las escuchamos y a veces nos abrazamos y nos conmovemos porque además hay todo un trámite humorístico que después tal vez termina en un tema dramático. Entonces, Claro, claro. muchas veces me dijeron de Güey, Kun. Bueno, Bueno, sin duda, pero estaba reveladores, sí, estaba reveladores. yo en Puerto Madryn un día, Ajá. ¿no? Y nos habíamos ido 2 días antes a Península Valdés, y nos habíamos comprado en una confitería de estas lindas. Yo había comprado unos sanguchitos de miga y que habíamos llevado a Península Valdés, que rico. Uno no hace saber, y uno va a Península Valdés, qué rico estos sanguchitos, que yo. Pasaron 2 o 3 días y vuelvo al lugar para comprar algo más, no sé si me sanguchitos o facturas o lo que sea. Y entro, y conmigo entra un señor que era catamarqueño, ¿no? Que vivía en Puerto Madryn hacía Ujú. muchos, muchos años. Entonces le digo a la chica que me atiende, mira, llevé de sanguchitos, eran muy ricos, qué sé yo, voy a llevar más, o no sé si llevar más, o llevar facturas, o llevar... Y el tipo me empieza a hacer chistes, ¿no? Ajá. Podría haber resultado muy mal, pero bueno. El tipo me empieza a decir, le empieza a decir a la chica, dice, este señor se quiere llevar todo acá, es cuando Madryn se quedó sin pan 2. Y la chica se reía. Cuando Madryn se quedó sin pan 2. Y le digo, ¿qué es cuando Madryn se quedó sin pan? Hay una historia ahí. ¿Cómo que no sabes? Me dice. ¿No viste el mural a la entrada? No, no me fijé. Bueno, cuando los excombatientes de Malvinas, que uno cree que volvieron insultados, entraron en Puerto Madryn, bajaron de un barco inglés que los llevó a Madryn, Ujú. y nos metieron en unos micros para llevarlos a sus cuarteles, y la gente casi por poco no violentó esos micros para aplaudirlos, para saludarlos, para abrazarlos, le dieron y teléfono a las casas que estaban para avisar que estaban vivos, y en muchas casas supieron que esa acción de una ciudad. Claro, como Y a mí me conmovió muchísimo. para no Y entonces, conmoverse, porque en otros lugares los trataron muy mal, claro. muy mal. Y entonces yo hice la merluza sobre ese tema y fue, no sé, de golpe tenía 200 escuchas, y de golpe tenía 5.000. No Claro. puedo entender. Y entonces y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Entonces, bueno, después tuvimos, bueno, una serie de merluzas así. Este, creo que se cortó la luz no sé,
Te estoy escuchando, ¿eh? Te estoy escuchando bien, muy bien. No, no se cortó la luz, creo que se cortó mi luz, pero bueno. Claro, pero está por teléfono ahora, ¿no? Sí, sí. No Se sé. te escucha Bueno, perfecto. Ahí Guillermo igual nos avisa cualquier cosa. sí, O Nancy. Hola no, Nancy. está bien, está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Bueno, Bueno, y que después de Merluza de ese calibre, la gente me empezó a decir esto de la emoción, y yo me quedo, porque es decir, como que se ríen y de golpe aparece algo que los conmueve. sí, que los trae. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, hoy hablaste de Gardel, ¿no? Que si Gardel es uruguayo, francés, argentino, una discusión que no termina nunca en la Argentina, pero que detrás de esa discusión hay toda una historia no conocida sobre Gardel. ¿Cómo se hace para encontrar, bueno, lo encontraste en Madrid en ese mural con la expresión de este hombre catamarqueño, creo que era, que te dijo, Sí. se acabó el pan 2, pero Sí. ¿cómo haces para encontrar tanto dato? Porque ese trabajo de recopilación lo haces Yo solo. me meto en todos lados, me meto en bibliotecas, pero a veces también una vez me llamó una periodista porque estaban investigando un tema que bueno, en 1955 la Fundación Eva Perón, que había sobrevivido a Eva, cuando fue el golpe de Estado, Sí. fue violentada, fue solo, no sé, fue brutalmente intervenida por una señora que se llamaba de apellido Ezcurra, Marta Ezcurra, Ujú. descendiente de la esposa De Rosas, ¿o no? Obrador Rosas, sí, Claro. y de la mujer novia de Belgrano, de Manuel Belgrano, con quien Manuel Belgrano tuvo a su hijo Pedro Rosas y Belgrano. Ajá. Entonces, que eran hermanas, la esposa de Rosas y Josefa Ezcurra, la mujer de Belgrano. Bueno, Bien. resulta que Marta Ezcurra le dieron a la Fundación Eva Perón, la destruyó, digamos, tiró sangre que era donada, porque decía que era sangre de negros, un montón de pulmotores, no me acuerdo si llama pulmotores, una máquina Sí, sí. el logo de la fundación, entonces los tiró, los rompió, y meses después vino la epidemia de polio y no había pulmotores y no había estas máquinas. Bueno, Oh, permanentemente había fue terrible esto, le sacaron a los chicos los juguetes en sus manos, las sábanas, la ropa que les daban y las quemaron delante de ellos en hogueras, una cosa tal. Nosotros investigamos, había una referencia y yo investigué ese tema y qué se había hecho de Marta Ezcurra, porque Marta Ezcurra quedó como protegida por un cierto establishment para que nadie vaya y le rompa la cara, porque la verdad... claro. Marta Ezcurra, yo tenía solo un dato, que había muerto en los años 90, busqué en el archivo de La Nación, el diario de La Nación, porque un pariente de ella luego con los años se casó con alguien de la editorial de La Nación y entonces tenía una cierta protección del periodismo y entonces solo una mención había que había muerto y yo y no sabía, bueno, como uno busca Marta Ezcurra en un lugar, hay 1000 Martas Ezcurras y yo estaba buscando en sitios de genealogía y cosas así, hasta que en un sitio que era extranjero, qué sé yo, veo que hay una Marta Ezcurra con un asterisco y el asterisco es como una cita de una supuesta sobrina dice que digan que mi tía fue una de las primeras asistentes sociales que hubo en el país. Coincidía el dato y entonces me empecé a investigar por esa Marta Ezcurra que había y evidentemente llegué a la conclusión, llegué a todos los datos que no se tenían sobre ella y me llamó una periodista de un importante diario para ver dónde había sacado todos esos datos. Le dije bien dónde lo había sacado y cómo reconstruir el destino de Marta Ezcurra. Bueno. Mira, yo estoy sorprendido porque escuchás que Irigoyen tuvo como 8 o 10 hijos, Sí, por sí, ejemplo. sí. Claro, escuchás la historia de Alem, que Alem se
se le culpaba a Irigoyen un poco de la decisión final que toma Alem, pero vos lo explicás con una naturalidad, como si estuviéramos arriba de la carreta, no sé, no sé en qué viajaba Alem. Sí, era como el equivalente a un Uber, porque pidió un especie de taxi y era una carreta para irse, todo planificado para ir al Club del Progreso, cuetearse en el medio, porque además había una fiesta de San Pedro, San Pablo, esos que tiraban cohetes en la calle, y entonces como la gente tiraba cohetes por la calle, el tipo de la carreta no pensó que ese ruido hubiera sido alguien que se pegó dentro del... Claro, y vos lo matizás con el ruido de los caballos en el adoquín, en el antiguo adoquín de Buenos Aires. Yo la verdad, es como si uno estuviera arriba de la carreta diciéndole a Alem, pará, no te mates, porque en realidad es un gran hombre de la historia, como fue también muchos otros de los que hablás, pero también hablás de otros que están como en los altares de la historia argentina y sin embargo te los baja la merluza el caso de Hipólito Yrigoyen, en realidad llegué por otro lado. A ver. Rufina Cambaceres, siempre te cuentan esa historia, como una historia paranormal de que una chica se murió y la enterraron y los 2 o 3 días estaba fuera del ataúd. Entonces, por lo tanto, no sé, renació. Bueno, la hija de Eugenio Cambaceres, el escritor. Claro. Pero eso me lo enseñaste vos, ¿eh? Yo no te creas que lo sabía de antes. Claro, entonces. Y la del monumento en la Recoleta, que está con la mano en el picaporte del Panteón. Claro. Aprendí con la merluza, caminando en mi caminadora, escuchando los podcasts de la merluza. Lo aprendí con vos, Rufina Cambaceres, esa historia donde nadie se llama como se llama. Claro. Ni ella se llamaba Rufina, porque la habían notado con otro nombre, pero como querían llamarla Rufina, le pusieron nadie se llamaba, es verdad, nadie se llamaba como se llama, y yo me agarro de eso para construir tal vez un relato que nada más, ¿no? Simplemente claro, que te puede hacer caer en una cuenta de algo, como que era que Irigoyen cada vez que estaba cerca de una chica procedía, por decirlo de una manera. Claro, yo no sé cómo eran ciertas costumbres, ciertos hábitos, e intento más o menos entenderlos, no juzgarlos, entenderlos. Hay también hay una merluza sobre Sarmiento y sobre sus intenciones venales bueno, la cuestión es que Sarmiento cuenta, dice, yo estuve ayer con Mariquita Sánchez de Thompson, ya era una mujer grande, ella mentía con la naturalidad de siempre. Sarmiento escribe brillantemente, es un gran escritor. Y se excitó Sarmiento. Entonces, claro, dice, tuve una erección y estuve a punto de violarla si no fuera porque vino alguien. ¿Qué había pasado? No sé, en este caso no pasó nada, ¿no? Pero ¿qué había pasado si no venía alguien y era otra persona, no Mariquita Sánchez de Thompson? ¿Qué hacía? ¿La violaba? ¿Cómo era el comportamiento social de la época? Bueno, tuve una erección, lo siento, señora, acá tiene que pasar algo, y pasaba. No lo sé, pero por lo menos Sarmiento cuenta eso. No sé. Claro, lo cuenta él mismo. Esto es lo que le quiero decir a los oyentes de Gobernador Roca, Santo Pipó, San Ignacio, la gente de Corpus Christi, de Jardín América, de Puerto Rico, del Dorado, Monte Carlo, que te están escuchando. No es un invento, es una recopilación de datos, datos que están escritos en algún lado, pero tiene que haber alguien que los pesque, hablando de... Por eso dice, la merluza se define como una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Entonces... Es así. Fíjate que hasta incluso yo en un momento dije, ¿por qué Jorge Tezán no escribe una revista farandulera hoy con datos del siglo XIX, por ejemplo? ¿No? Porque en realidad sería un éxito. Porque hoy tengo un antecedente de eso. A ver. Hace unos años, aquí en Mar del Plata, yo cuando estaba en mi escuela secundaria, en una época nos querían hacer un diario que fuera un diario del colegio.
Ajá. ¿no? Enseguida yo sabía, porque en otros colegios por hacer esto habían desaparecido chicos, no estaba, yo estaba muy, no me gustaba mucho la idea, pero bueno. Entonces lo que yo hice fue un diario humorístico, entonces que se llamaba Clarón. Tenía 16 años yo. En vez de Entonces, Clarín, Clarón. claro, entonces todos mis compañeros se reían de eso, bueno, se armó lío después porque nadie sabía quién lo hacía, bueno. Y y todos mis compañeros se recordaban siempre eso, ¿por qué no haces eso de nuevo? Eso? Yo, pero el tiempo pasa, ¿cómo andas haciendo eso a los 40 años? No sé yo. Bueno. Y un día dije, ¿por qué no hacer algo parecido? ¿Qué sé yo? Y hice un sitio aquí en Mar del Plata que se llama porque está todavía por ahí, no está actualizado. Se Ajá. llama El Coruño, que tiene todas noticias así. Como si fuera la revista Barcelona. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Un día yo hice una nota sobre Gardel que decía que un estudio de ADN, una noticia falsa, obvio, ¿no? Un Ajá. estudio de ADN reveló que una de las rubias de Nueva York no solo era morocha, sino que además era paraguaya, ¿no? Ajá. Una Acá nos están intención, escuchando, ¿eh? Nos están una escuchando en intención, Paraguay. sí, una intención filorracista, no yo, sino desde el punto de vista del supuesto medio, de quienes expresan ahora, como ahora, ciertas ideas. Eh, y ahí se cuenta toda una historia que inventé yo, falsa, de una señora que murió en un lugar de Estados Unidos y que, bueno, era una de las rubias de Nueva York y que por un montón de cosas comprueban que era paraguaya y Ajá. morocha. Va. Resulta que con el tiempo, esto fue hace como 10 años o más, no sé, empiezo a ver en sitios de biografías de Gardel, biografías de tipos que creen que saben de Gardel, este dato. Una de las rubias de Nueva York era morocha y paraguaya. Y empiezo a googlear esto y empiezo a encontrarlo por un montón de lados, incluso en diarios de Paraguay importantes han hecho investigaciones. Otro dice que fueron a Buenos Aires y que Vergara Leumann les dijo, investiguen lo de la morocha de Nueva York, y quedó, está esto ahí, ¿no? Y es más, me metí en un sitio para negar, decir, mira, lo inventé yo, y me trataron de farsante. Ah. Eh, bueno, nada, ya está. Bueno, hay que ser atrevido para lograr también despertar y, bueno, de repente encontrar a aquella persona que dice, mira, yo sé algo y a partir de esa punta uno empieza a tironear, ¿no? Como cuando pica la merluza, uno le espera que se enganche bien para poder traerla con la caña de pescar. Hablaste de Clarón, Sí. me acordé de Juan José Paso, pero no del prócer, Juan José Paso, que también contás por ahí alguna cosa de Juan José Paso, sino Sí. que nos están escuchando en el pueblo de Juan José Paso, provincia de Buenos Aires, donde hay una familia muy ligada al Clarín, la familia del doctor José Aranda, y Sí. bueno, quiero mandar un abrazo a Juan José Paso, a la familia Aranda. Aranda es nacido en Juan José Paso como yo, bonaerense de Juan José Paso. Entonces, Bueno, podríamos hablar con el señor Aranda, mi vuelta a los medios del Grupo de Clarín. Clarín, claro, Claro, claro. porque yo ingresé a TN casi de casualidad y por mi condición de dibujante, porque yo soy dibujante originalmente. Dibujante humorístico, claro. Yo, ¿Con el mismo nombre o con algún seudónimo? firmo Tesan. Tesan. Y yo siempre quise ser dibujante, no siempre, pero sí, de chico yo, ya que querías hablar de quién era yo, no sé, cuando yo era chiquito, muy chiquito, empecé a dibujar y a leer y escribir muy bien cuando tenía 3 años. Ajá. Entonces, mi mamá, un poco asustada con que el nene hacía todas estas cosas, empezó a buscarle la forma de incentivarme sin exigirme, la verdad. Y entonces encontró un lugar con una tía mía, cuando yo era un poquito más grande, que enseñaban a chicos
enseñaban a dibujar, o, digamos, era un atelier donde se podía expresar uno y ya era un poco, vivíamos en Buenos Aires, ¿no? Y ya uno era para chicos un poco más grande, yo tenía 5 ya, pero me tomaron una especie de examen y me admitieron en ese lugar. Así que empecé a ir y bueno, pasaron los años, todo el mundo me hablaba de que dibujaba, pasaron, quería hacer ingeniero electrónico. Y cuando terminé la secundaria fui a la facultad, pero no me gustaba la facultad, digamos, la carrera de ingeniería, y la dejé. Y en un momento que no sabía qué hacer con la vida, ¿no? Me recordé que yo dibujaba bien. Yo había visto en Buenos Aires que en un lugar había un lugar que era la escuela de Garacochea, la escuela de Carlos Garacochea, que era un dibujante Sí, 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 claro. impresionante, un gran artista, un hombre de una cultura altísima. Eso conocí. Claro, claro, pero Eh, sí, muy conocido fue también. y yo fui, digamos, yo sabía que era por la calle Corrientes, esquina, y me tomé el colectivo y dije, bueno, cuando vea más o menos, o vea, me bajo. Y no lo encontraba, pasaban las cuadras y no encontraba nada, y me bajé en un cierto lugar que me pareció familiar o algo parecido de cuando lo había visto, y caminé una cuadra más y no la vi, y caminé otra cuadra más y no la vi, y resulta que estaba como a 30 cuadras, y así Oh, que caminé todas las 30 cuadras hasta que llegué y como era mediados de año, ¿sí? No había para inscripción en ese momento, pero me dijeron cuándo se hacía la inscripción y yo fui y me inscribí, empecé a la escuela y para mí fue maravilloso porque además ahí me hice dibujante. te Conocí descubriste a vos mismo ahí. Te descubriste claro, a conocí a vos Garay mismo. Cochea, que ha sido como un segundo padre para mí. Al día de hoy lamento, dentro de poco va a ser su cumpleaños, digamos, el 1 de junio. Ajá. Y muchas cosas con él, desde ir a bares raros, restaurantes donde servían puchero, cosas así, desde esas pavadas hasta, no sé, ir a embajadas a pedir videos para ver en clase, videos de artistas famosos, descubrir, me hizo descubrir a Picasso, a Mozart, a tanta gente que ¿Y, admiro. y Y dibujaste en Clarín o no? no, yo resulta que en un momento el TN, que TN estaba recién en su segundo año o segundo año de existencia, y en Buenos Aires no lo conocía nadie porque TN salía por un cable que se llamaba multicanal y no Ajá, salía por cablevisión, que era el cable que tenía todo el mundo. claro, claro. Entonces, era muy poco conocido. Entonces me llaman porque Garay Cochea, le habían ofrecido a Garay Cochea hacer unos dibujos y él no quería saber nada, me dice, le voy a mandar un alumno, le dijo. Bueno, me mandó a mí, me llamaron, bueno, me dio el contacto y yo fui con poca intención, la verdad, Ujú. y, un dibujo sobre un cuento, una ilustración sobre un cuento de Quiroga, de Horacio Quiroga. De Horacio Quiroga. El surubí que tenía un misil por ahí, venían Sí, 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 los tremendo. barcos, los barcos, bueno, y entonces yo, y me pidieron, ¿por qué no hacemos uno el mes que viene? Bueno, le digo, y me digo, ¿por qué no los chistes sobre poner un programa de ecología, TN Ecología, con Ajá, Sergio Guesábal? Y bueno, yo seguía haciendo eso, yo cobraba muy poca plata por caja chica, me pagaban sí. en la redacción de TN, y empecé a conocer gente, periodistas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en TN en esa época? A veces uno estaba ahí al cohete y decía, che, necesito a alguien que llame el graph porque tengo un programa que tiene que salir ya o grabar ya. No me haces el graph, yo no sé cómo se hace el graph, no tengo idea, Claro, ¿no? claro. Pero te explicaban más o menos, bueno, ya la otra vez ya uno ya más o menos sabía, entonces llamalo a él que te lo hace, o qué sé yo, necesitas cortar una nota. Y uno, una pequeña academia que se fue en 6, Ujú. y yo terminé, ya había redactado notas en una revistas de marketing, porque yo también estudié publicidad, Sí, y entonces, bueno, me transformé en redactor, una especie de periodista de hecho, porque en el canal algunos decían que no lo era,
y saltaban los viejos periodistas de antes. Nosotros tampoco estudiamos y periodismo y somos periodistas, bueno, esas cosas. Bueno, lo dice el estatuto del periodista profesional, no habla de estudio, habla de ejercicio, de ejercicio, ¿no? Claro. Tiempo de Perón también, ¿no? Un día una autoridad de TN llegó a la mañana, yo estaba trabajando, no sé qué proyecto, pero era a las 7 de la mañana y estaba ya ahí y viene, me ve, me dice, ¿qué tal? Era el día del periodista, el 7 de junio. Me dice, feliz día del periodista, me dice, saluda a todos, me dice a mí, me da la mano, feliz día del periodista. Digo, no soy periodista, no estudié periodismo. Bueno, tenés razón. Se va de su despacho, entra, cierra la puerta, a los 2 minutos sale y me dice, pero estás en el ejercicio periodístico, así que me tengo que aceptar. Y bueno, está bien. Estuve ahí en TN haciendo luego, hice juicios, me mandaron a hacer juicios, digamos, que no se podía entrar con cámara. Entonces yo dibujaba a la gente de los testigos y empecé con el caso Fein, un tesorero del Banco Nación que se chorreó, no sé, $3 millones del Banco Nación de Santa Fe. Y bueno, lo juzgaban y tuve que ir a Santa Fe con un equipo y fui una semana. Lo raro, bueno, empezaron a hacer notas en radios de allá y cosas así. Y bueno. Una historia de la propia historia de Jorge Tezán. Es el creador, recopilador, redactor y hace lo que puede, dice él, porque evidentemente... Hago lo que puedo porque realmente hago lo que puedo, pero a veces no sé cómo se hace. Se pone sobre las espaldas la historia, mucho de la historia argentina del siglo XIX, muchos hechos de la historia argentina del siglo XX, y yo siempre me pregunto, ahora me parece que tengo una pregunta para hacerte que casi me parece que es la pregunta final, pero me parece que el director de la radio, San Martino, Guillermo, está pidiendo para hablar de la merluza. Claro, San Martino, este es San Martino. Y claro. No creo que tenga historias como las de Sarmiento, como las de Hipólito Yrigoyen, un tipo con una conducta fenomenal. Pero me parece que tiene algo para decirnos, ¿no, Guillermo San Martino? Claro que sí, que bueno, ya estamos en los últimos minutos, pero es hora de tomar un rico chocolate y lo quiero invitar a Jorge. ¿Conociste Costa de Cacao, no? Jorge. Foz do Iguazú. Vamos a hacerle escuchar un poco a Jorge Tezán sobre Costa de Cacao, que es una fábrica de chocolates finos, claro. desde la semilla del cacao brasileño hasta la barrita. Así es. Los más deliciosos sabores. Amiga. Claro. La gente amiga. Sí. Aparte, gente amiga. El chocolate finos también, Jorge, elaborados de manera artesanal y con elaboración propia. Como dice Claudio, desde la semilla hasta la barrita. Costa de Cacao queda en la avenida de las Cataratas. ¿A pasos de dónde? De esta churrasquería. Rafaín Show. Rafaín, con tilde en la I latina. Rafaín Churrasquería Show. Y te invitan a conocer estos chocolates para probar uno y también cuando uno va a un lugar turístico para llevar de regalo cuando uno vuelve a la casa. Conocés la fábrica completa, reitero, desde la semilla hasta la barrita. La fábrica completa es pequeña, pero realmente una maravilla. Hay un maestro chocolatero, digo yo, no sé cómo se llama, ¿no? Pero sé es que pequeña, pero hacen grandes cosas. Hacen grandes cosas. Y hablando de Darín, de Ricardo Darín, vamos a dejar a Jorge que participe, porque esto de Darín en los últimos días de las empanadas, vos sabés que el local, así se llama un negocio de Puerto Iguazú, el local, le da como 20 empanadas por 40 y... ¿Cuánto dijo? 48.000. 20 empanadas te damos por 48.000. 20 empanadas, pero gigantes son estas empanadas son gigantes, aparte tienen comida regional, cada día una especialidad distinta. El local queda en Avenida 9 de Julio, 372, esquina
15 de noviembre, donde también en la ciudad de Las Cataratas, y ahí está en Instagram, ¿no? Que lo buscas como el _local_Iguazú. Y tienen delivery. Ahora también, tienen delivery. Tienen delivery, Claudio, al 37 57 55 17 53, el local, Claudio. Porque le doy mi dirección para que manden. No, claro, ¿por qué no? A Mar del Plata, a Juan José Paso, podemos mandar a la gente que por la radio entrepueblos.com, que es una radio del comité Arnulfo Romero, una radio que se escucha en Colombia, en México, en toda Latinoamérica. También le podemos mandar, qué sé yo, al Caribe, unas empanadas del local. Te digo, están haciendo empanadas maravillosas, pero son el doble grandes. Si te comiste por 48.000, estás comiendo como 40 empanadas toda la semana. Tenés para una obra de arte. Una obra de arte. Jorge, mira, este es el señor Guillermo San Martino, es un locutor, te habrás dado cuenta. Me habré dado cuenta, sí. De gran calidad. Pero te quiero hacer una pregunta final porque se ve que me quedan ¿cuántos minutos? Jorge, ya estamos. Ya estamos, nada, pero... ¿Quieres volvemos la semana que viene? No, pero... me encantó, pero y vamos a hablar en otra oportunidad. Pero ¿a vos se te ocurrió pensar que se acabó la merluza, este programa, Voces de la Selva? Somos la historia del mañana nosotros. ¿Cómo nos verá la historia mañana a nosotros? ¿Nos reconocerá la historia? Vos que sos de Mar del Plata, ¿te reconocerá la historia de Mar del Plata? A mí no me reconocen ahora, así que ya pero ¿eso es bueno o es malo? ¿No te da más libertad? Es bueno, no sé si me da más libertad, pero a veces a uno le gustaría que un podcast que a veces está entre el número 170 de los más escuchados de habla hispana en el mundo, ¿no? Que alguien acá en algún medio diga, uy, como pasa a veces que dicen, no sé, hay un marplatense que juega al pádel está, no sé, primero en el ranking mundial de no sé qué, o el marplatense que hace tortas fritas en Tailandia, por ejemplo. Bueno, que pongan al marplatense que hace este podcast. Claro, y que tiene ¿cuántas visitas tiene ya el podcast? Tiene más de casi 300.000, porque me habían felicitado hace un tiempo por las 250.000, al otro día teníamos 260. Qué bueno, qué bueno. Entonces me ha felicitado Spotify, que además a veces amenaza con sacarnos algunos contenidos. Sí, lo estuve leyendo y le criticaste ahí de una y de frente March, le criticaste en un podcast, lo criticaste bien, sí. Como diciendo guarda porque la merluza, no se tiene que acabar la merluza. No, y no se va a acabar, lo que pasa es que uno tiene que seguirse a las que en realidad son falsas, porque claro. Yo conozco de copyright en Argentina, que es donde estoy, y es donde si yo cometo un delito voy preso por la ley de Argentina. Claro. Además no está monetizado, no está monetizado tampoco, no está monetizado. No está monetizado y no ganamos el año pasado me llegó el formulario, monetice desde hoy, qué sé yo, llené el formulario y me dijeron, ¿por qué nos manda este formulario? Porque me mandaron para... no, pero usted no puede, no fue un error nuestro. Bueno. Entonces, o sea, seguir trabajando gratis, en una palabra. Seguir trabajando y darnos contenidos a nosotros. Exactamente. y ellos tienen, claro. Pero bueno, algún día las cosas cambiarán. Yo espero... ¿Qué reconocimiento esperás? Pero aparte de esto de Mar del Plata, porque hoy están escuchando por una radio de Colinas Verdes, Sierra de los Padres, Mar del Plata. Hermoso lugar. Pero simplemente no quiero una estatua en la esquina. Quiero... Y menos menos la de Rufina Cambaceres, ni loco. No, menos todavía. Pero la otra vez me invitaron a una inauguración hace ya unos meses. Sí. Y fui, había periodistas de aquí, de la ciudad, que prácticamente no me dieron pelota. Y los conocía muchos, porque yo a muchos también en algunos programas de radio que tuve, o donde participé, les di espacios, o
o nos vinculábamos por el solo hecho de estar en un programa de radio que por ahí terminaba y Claro. venía el otro atrás donde venían los otros chicos. Y veo esa como que, ay, no, ¿sabes qué estás haciendo? No, se acabó la merluza. Ay, no sabía, ¿viste? Como que no sabía, nadie sabe nada, entonces. Mm, Eh, y, bueno, a mí me pasa y salen 22 emisoras el y ahí programa. está. Y Ahí me está. dicen, ¿qué estás haciendo este año? Lo mismo que hacía en Radio Nacional hasta que me cortaron con la motosierra. Claro. Bueno, lo mismo, estoy haciendo lo mismo, pero a través de una radio amiga, una radio que no me pone condiciones, que me deja trabajar y que además comparte amigablemente, valga la redundancia, comparte este programa con toda esta red artesanal de emisoras. Jorge, yo te quiero agradecer un montón. En serio que vamos a hablar otra vez. Me encantó tu estilo. Quiero que escuchen Se acabó la merluza, lo repito, Se acabó la merluza. Pónganle, como dice Jorge Tezán, pónganle like, campanita y todas esas cosas que te dejan las redes digitales, porque realmente vale la pena escucharlo. Para mí, que como te dije, soy una persona ciega, estudio, acabo de terminar una carrera de posgrado, me encanta escuchar historia, y justamente encontré a alguien que me hace pensar la historia, me hace reflexionar la historia y no me deja ahí con el manual, porque bueno, vamos a respetar a los docentes, pero a veces los docentes también, ¿no? Tienen que salirse un poco del manual, salirse un poco de la currícula oficial y profundizar en la historia, que tiene muchas versiones, muchas verdades, que se conjuran, como dice Jorge, para tramar otras verdades. Jorge, gracias. Decí lo que quieras, dale. Esos tipos que están como yo digo, trabajan en la merluza, personajes, antes de ser personas históricos, han sido personas que pensaron como nosotros, que tuvieron sus dudas, que tuvieron sus asuntos como cualquiera de nosotros. Ninguno hacía las cosas con vocación histórica ni con idea de ciencia, nada, ¿no? Simplemente las cosas sucedían, y por eso a veces como Manuel Belgrano, que dijimos que ha sido un prócer, lo más, que junto a San Martín, país, junto a San Martín, y que han sido amigos, grandes amigos, y la gente, estos tipos vivían igual que nosotros, no tenían, no es que nosotros que vivían de la misma manera y en el contexto de la incertidumbre como vivimos nosotros. Y en esa incertidumbre algunos hicieron algo que brilló para siempre. De la misma manera que este muchacho, se me cruzó ahora una idea porque hice una tapa, la semana pasada yo hice una tapa para un libro sobre Maradona que va a aparecer dentro de un tiempo. Ajá. Y entonces estuve compenetrado con el Napoli que salió campeón. Bueno, este pibe que un día agarró una pelota casi en la mitad de una cancha y se fue eludiendo ingleses a patadas y la terminó poniendo en el arco, que en ese momento dejó de ser un futbolista que ya era brillante para ser un artista como los grandes artistas. Y él no quería, todas sus dificultades lo sabemos. Sabemos tal cual. Pero él nos dio eso, nos dejó eso. Y el prócer es ese que se arranca un pedazo de su alma, de su trascendencia, de su vida, para que todos estemos un poquito mejor. Y tal vez sin saberlo. Es decir, te envío un abrazo enorme, Jorge. Estoy muy feliz con este programa de hoy. Lo tendremos en un tiempo más a Jorge Tezán, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, me despido diciendo que se acabó esta, pero la merluza va a acabar, de ninguna manera va a acabar, y los vamos a seguir invitando a viajar imaginariamente de la selva al mar, del campo a la ciudad, en esto que cada semana damos en llamar
Voces de la Selva. Chau, 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 Jorge. Chau, La chau, luz chau. del mismo fuego. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.